Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿y quién es este que también puede perdonar pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Maravilloso este pasaje. Hemos estado hablando de la necesidad de compartir el evangelio. Y este pasaje es propicio de cómo compartir el evangelio. Pero yo quiero que en esta mañana, a modo de introducción, veamos por lo menos 2 cosas. Cuando se trata de compartir el evangelio, hay 2 detalles relevantes. Hay muchos más, pero 2 de ellos. El primero es que Dios no hace acepción de personas. No sé si entendemos eso. El evangelio de Cristo es para todos. Para todos. No importa su nacionalidad, no importa su color de piel, su idioma, no importa su país, no importa nada. Dios no hace acepción de personas, hermanos. A veces nosotros hablamos de racismo. Uy, dice, mencionamos tal nacionalidad. Esos son racistas. ¿Habrá racismo entre nosotros los hispanos? Lamentablemente sí. Especialmente aquellos países donde de repente todavía hay gente que nosotros le llamamos indígenas. No sé cuál sería la terminología más propia. Nativos. Aquí, por ejemplo, se le llama las primeras naciones. En los países donde hay todavía nativos, hay mucho racismo. Así los ven de menos. En Guatemala, por ejemplo, que es un país que hay mucha gente nativa, hay casi 24 idiomas diferentes que se hablan en Guatemala. En ese sentido, Guatemala es ejemplo. La UNICEF lo tomó como un ejemplo en educación. Los niños nativos, su primer idioma es su lengua materna y el español como segundo idioma. Ya toda gente anda con sus trajes típicos, sus colores. Pero recién llegado a Guatemala, en una de las iglesias que estuvimos visitando para congregarnos, miramos cómo se miraba de menos a la gente que usaba, le llaman corte, sus trajes típicos. No sé si son trajes típicos, pero sus trajes de su región los miraban de menos. Y eso, para nosotros en Honduras no se ve mucho eso, no hay casi nativos,
Pero Guatemala, usted llega a Guatemala y usted se va a impresionar. Y se miran de menos en ciertas iglesias. Y eso no es bueno. Aquí tratamos de que todos somos iguales. No importa el país donde usted venga, porque en Cristo esto es secundario. Entonces es importante esto. El Señor no hace acepción de personas al momento de compartir el Evangelio. No importa su nacionalidad. Y el segundo pilar importante que quiero es que somos salvos por la gracia de Dios, hermanos. Esto es importantísimo. Ser salvos por la gracia de Dios, ¿qué significa? Que la obra ya el Señor la ha hecho. Que no somos salvos porque somos buenas personas, porque hemos hecho méritos. No, los méritos ya el Señor lo hizo en la cruz del Calvario. Así que dos detalles importantes al momento de compartir el Evangelio. Lo hacemos por la gracia del Señor. En esta historia de Lucas, quizás podemos identificarnos, quizás con Simón, que es un fariseo, orgulloso, que se creía digno, no creía que tenía algún signo de pecado, autosuficiente. O en un momento dado podemos identificarnos como la mujer que llega ahí inesperadamente y que el mismo Evangelio la califica como, se le conocía, nació como pecadora. No sé dónde vamos a identificarnos, cómo nos vamos a ubicar. Pero al final es la reflexión que Jesús hace. Y ahí tenemos que entrar todos en esa reflexión. Vamos a ver lo que dice la palabra. Jesús es invitado a casa de un fariseo. Veamos por favor el capítulo 7, versículo 36. Dice que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Me llama la atención lo que Lucas usa de rogó. No sé cuánto tiempo anduvo este hombre mandándole WhatsApp o un mensaje de texto al Señor y Jesús, ven a comer a mi casa y qué sé, no sabemos. Ahora, veamos aquí el contexto de la persona que invita al Señor. Dice que es un fariseo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es un fariseo? En el tiempo de Jesús había muchos grupos religiosos. Se le llamaba sectas. Estaban los fariseos, saduceos, estaban los escribas, estaban los sacerdotes, y cada grupo diferente tenía sus propias doctrinas, por así decirlo. Y el término fariseo significa separado. Una de las cosas que caracterizaba a los fariseos es que eran muy legalistas. Muy legalistas. Un legalista en el sentido de que ellos comenzaron a agregar elementos que no eran bíblicos. Se volvieron muy rígidos, muy duros, muy estrictos. Yo pregunto en esta mañana a mis hermanos del CCF y quizás a las personas que gentilmente nos ven por las redes sociales, por el Facebook, ¿es que habrá cierto legalismo en las iglesias hoy en día todavía? Sí, lamentablemente sí. Hay mucho legalismo. Tenemos mucho legalismo todavía en las iglesias. Y cuando se usa el término fariseo, en cierta forma es un término despectivo. Es que en esas iglesias hay fariseos, dice. Claro, un fariseo, cuando se le tilda así a alguien, no es un elogio. No es un elogio. Pero a veces hay un tipo de fariseísmo, como nos vestimos. Obviamente, yo siempre insisto en eso. Hay un código de vestimenta en las iglesias. Pero no porque hoy, por ejemplo, el pastor no predicó hoy con corbata. Hay un cierto tipo de fariseísmo, cierto tipo de legalismo. Y así por el estilo. Tengamos cuidado con eso. Los fariseos se opusieron a Jesús, hermanos. Ellos estuvieron en contra. Porque el Señor vino a enseñar algo que se había olvidado y que los excluía a ellos
en cuanto a la enseñanza del fariseísmo, del legalismo. Hay por lo menos 2 fariseos muy conocidos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que simpatizaron con Jesús. ¿Me mencionan uno de ellos? Nicodemo, Juan capítulo 3. Una plática muy interesante que Jesús tiene con Nicodemo, un fariseo. Llegó de noche, dice. Tenía necesidad espiritual. ¿Y quién mejor para dar el agua viva que Jesús? Y va donde Jesús. Y también hay otro, que posiblemente José de Arimatea. ¿Quién fue José de Arimatea? ¿Qué hizo José de Arimatea? Correcto. En la tumba que el Señor fue puesto, era de José de Arimatea. Dice que era una persona de una posición económica era muy rico. Entonces, por lo menos se mencionan estos 2 que simpatizan con Jesús y en su ministerio. Ahora veamos que el Señor dice entonces, la palabra que el Señor fue invitado a casa de Simón el fariseo. Dice, le rogó. Pero cuando entramos, llega en la descripción del pasaje, no se da a conocer cuál fue el interés de Simón de invitar a Jesús a su casa. No había un interés desmedido en querer aprender. Pero hay enseñanza acá. Si Jesús fue invitado, supuestamente iban sus 12 discípulos, estamos hablando de 13 hombres. Lo que podemos imaginar es que la casa de Simón era bastante grande, bastante cómoda para recibir una buena porción de personas. Pero no es fácil, hermanos, ir a la casa de una persona que es hostil a uno, ¿verdad? No es fácil. Usted siente el ambiente ahí un poquito pesado. ¿Qué me va a decir esta persona? ¿Cuál va a ser el tema de conversación? ¿Qué me va a preguntar? Pero Jesús no hace excepción de persona y va a la casa de este hombre. Ahora veamos ya en el transcurso de la cena qué sucede. Número 2. Dice que entró una mujer de la ciudad que era pecadora. Se dio cuenta que Jesús está en la casa de Simón y entra. ¿Qué muestra esta mujer? Vea por favor el capítulo 7, versículo 37 al 38. ¿Qué muestra esta mujer? Vamos a ver. Muestra un genuino arrepentimiento. ¿Qué es romper el protocolo? En un protocolo hay reglas estrictas que hay que seguir. Por ejemplo, uno de los protocolos con la reina. Bueno, ahora ya no hay reina. Bueno, yo tengo una reina en mi casa, pero en Inglaterra era un rey. Y uno de los protocolos es que no se permite tocar a la reina. Usted le va a dar un saludo con cierta distancia, esa es parte del protocolo. Y uno de los protocolos que había en el tiempo de Jesús, cuando había una comida así, es que las mujeres comían aparte. No había, como hoy en día, que ustedes se sienten en una mesa y están las esposas platicando con los esposos. Pero en aquel tiempo la costumbre era que las mujeres comían separado de los varones. Pero hay otro detalle interesante con ella. Esta mujer no estaba invitada. Ella no estaba invitada. Y rompe el protocolo. ¿Qué más muestra esta mujer? Muestra necesidad. Muestra necesidad. Lucas la describe como pecadora, o sea, era una mujer con mala fama. ¿En qué consistía el pecado? El Evangelio no lo dice. Algunos dicen que supuestamente podía haber sido una mujer de mala vida, una prostituta, lo que sea. Lo que sí es claro es que era una mujer conocida y notoria por todos. Pero Jesús no la desecha. Jesús no la desecha, no le dice, bueno, ok, usted tiene que hacer una cita conmigo para atender su necesidad. El Evangelio, hermanos, no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Muestra necesidad, muestra generosidad y adoración. Este es lindo. Ve el versículo 37, dice que trajo un frasco de alabastro con perfume,
¿Qué es alabastro? Estaba buscando aquí, el alabastro es un material de mármol costoso. Y ahí había un perfume. Eso significa que el perfume también era caro, valioso, y lo ofrece como adoración a Dios, a Jesús. Miren, hermanos queridos, en lo que respecta a la adoración al Señor, hay una gama de formas como podemos adorar al Señor: con los cantos, con el servicio que damos en la iglesia, con el servicio que podemos ayer, con por ejemplo lo que hicieron las damas, visitar a una familia en necesidad. Podemos mostrar adoración al Señor dándole parte de nuestro dinero. Es una forma como podemos adorar al Señor. Y en esto, hermanos, no hay acepción de personas. Todo aquel que siente en su corazón gratitud puede venir a adorar al Señor. Tratamos de ser generosos también con la adoración al Señor. No tratando de ser mezquinos. Pero ¿qué más muestra esta mujer? Y esto es lo importante acá, mire. Sebas, por favor, muestra humildad. ¿Por qué muestra humildad? ¿Qué hace esta mujer, hermano, cuando llega donde el Señor? Vea la palabra, por favor. Dice que estando detrás de él a sus pies, comenzó a llorar. Y en el idioma original, llorar es que esta mujer comenzó a brotarle las lágrimas de una forma abundante. A llorar, a llorar, a llorar. Con sus propias lágrimas comenzó a lavar los pies del Señor. Pero aquí de repente no hay tanta impacto como que con sus propios cabellos comenzó a enjugarlos. Hay algunos detalles importantes con respecto al cabello de una mujer. Para algunas es lo más valioso que puedan tener. ¿Cómo lo cuidan? ¿Será que una mujer no cuida su cabello? No, lo cuida. Mi esposa cuida mucho su cabello. Bueno, yo se lo cuido. Yo la peino. Yo se lo cuido. A ella le encanta tener su cabello. Yo me recuerdo joven, Gladys tenía un cabello hermosísimo. No es que no lo tiene, ¿va? Pero es lo que me llamó mucho la atención. Y mire cómo es interesante, ¿verdad? Mi madre tenía el cabello muy largo, casi a la altura de la cintura. Y a veces como que copia esos modelos, ¿verdad? Y anda buscando a la mujer que se parece a la mamá. Pero al final, aquí lo importante es cómo la mujer cuida su cabello. Y en el contexto social de Jesús, una mujer no podía soltarse el cabello a nivel público. Eso era indecente. Pero a ella no le importó eso. Empieza a llorar, se suelta el cabello y con su propio cabello comienza a mostrar una adoración. Yo usé una palabra que normalmente no es parte de mi vocabulario, es extravagante. Comienza a mostrar una adoración extravagante. Y extravagante significa original, poco común, fuera de lo normal. Wow. Cuando se trata de adorar, iglesia, tratemos de ser extravagantes. ¿Cómo sintieron el tiempo de oración hoy en la mañana? Extravagante. Me encantó. Pero yo les invito que cuando se trata de adorar al Señor, soltémonos. Soltémonos, adoremos al Señor. Tal vez usted se siente incómodo, levantan las manos, aplaude. Si aquel lo hace, déjelo. Mire, como yo estoy acá al frente, yo no me fijo quién lo hace y quién no. Yo me concentro, Dios, toma mi adoración. Trato de ser extravagante sin salirnos de lo que a veces tal vez no cabe, ¿verdad? Porque a veces cuando se trata de adorar al Señor, a veces como que queremos fingir muchas cosas, como queriendo demostrar soy más espiritual. Pues Dios conoce mi corazón, no se trata de juzgar a nadie, pero tratemos de ser extravagantes, adorar al Señor. Y esta mujer así lo hace.
mostró humildad, todavía no ha abierto el perfume, lo abre y comienza a vertirlo en los pies del Señor. Lava, y con sus propios cabellos lava los pies del Señor. Decíamos que el cabello es importantísimo para toda mujer. Y soltarse el cabello era, en público era indecente e inmoral. Y comienza a besar los pies del Señor. ¿Acaso es fácil besar los pies de un adulto que usted no conoce? O sea, yo le puedo besar los pies a Gladys. Puedo besar los pies de Ictán. Pero no me pida que bese los pies de Sergio. No sé si Valeria se anima. A Sergio, no a Ictán. Porque a Ictán es capaz de le comemos los piecitos, ¿verdad? Pero besar los pies de una persona. Y en el tiempo de Jesús no andábamos con tenis, con zapatos para cuidarnos los piececitos. Había que tipo, ¿cómo le llamamos? ¿Caites? Sandalias, guaraches. Guarache, ¿verdad? Guarache le dicen en México también. Sí, en Chicago se decían, hermano, anda con guaraches, decían. ¿Y saben cómo eran los pies cómo son los pies de nuestros campesinos? Feos, a veces sin uñas, todos golpeados por la vida, una piedra tropezó. Y usted sabe lo que significa besar los pies de ese tipo de persona, llenos de polvo o qué sé yo. Pero ahí esta mujer muestra una adoración extravagante, que hoy la iglesia necesita meterse también en ese estilo. Y no necesitamos tener una cantidad de instrumentos. Mire, hoy una guitarra y ejecutamos una adoración extravagante. Esta mujer ignoró a los presentes. A ella no le importó qué iba a decir Simón, qué iban a decir los demás. Ella se concentró en el Señor. Jesús lo permitió al conocer el corazón de ella. Ahora, ve el versículo 39. La crítica. La crítica. Ve el versículo 39 y dice, cuando vio esto, Simón vio. Es que a veces con eso de ver juzgamos, ¿verdad? Y condenamos. Este hombre dice, si Jesús fuera profeta, debería de saber qué tipo de mujer es esa. ¿Sabe que en el original la expresión es más o menos así? Jesús no tiene idea del barro que ella tiene. O sea, lo sucio que es ella. Comenzó con ese espíritu de juicio y de crítica. Esta mujer, Simón, por un lado cuestiona la autoridad espiritual de Jesús. Este no es nada. Por otro lado, ¿cómo Jesús pudo permitir que esta mujer sucia lo toque? Simón mismo se sintió ofendido porque en su casa había pasado todo eso. ¿Y qué iba a decir el vecindario? ¡Wow! Se dieron cuenta de lo que pasó en la casa de Simón. Eso era como sinónimo de vergüenza, de pena. Esa fue la actitud de la mujer. Ahora veamos la actitud de Simón. Sebas, por favor, el siguiente. ¿Qué dice? La actitud de un hombre cuando se creía justo. Fíjese que en medio de todo vemos el corazón pastoral de Jesús. ¿Es que Jesús se dio cuenta de lo que pensó Simón? Sí, perfectamente se dio cuenta. Ahora, mire cómo el Señor le responde. La reflexión que el Señor le da. En el versículo 40 al 43, veamos por favor. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, le dice, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Las apariencias, ¿verdad? Di maestro. Mira, con Jesús, con sabiduría, con amor, con paciencia, defiende a esta mujer y hace una reflexión a Simón, a los presentes y a nosotros hoy, 16 de abril de 2023. Hace una reflexión. Describe una parábola de dos deudores. ¿Saben qué es un deudor? Alguien que debe. Uno debía 500 denarios y otro 50.
y el acreedor los perdona. A los dos los perdonó. Entonces viene el Señor y le pregunta a Simón: Simón, ¿quién crees que va a amar más a esa persona que perdonó? Obviamente el que debía más. ¿Sabe lo que es 500 denarios? Es el salario de casi año y medio de un jornalero. Prorratiémoslos hoy en día. ¿Cuánto sería el salario de año y medio hoy en día, tomando como base el salario mínimo? ¿Cuánto, Hugo? $50,000. Año y medio significa que a aquel le perdonó $75,000. ¿Quién se siente ofendido en CCF que se le perdonan $75,000? Que levante la mano, por favor. Nadie se siente ofendido. ¿Tú, Moy, no te sientes ofendido? Yo tampoco. Nadie se siente ofendido que el gobierno le dice: te perdono la deuda. Y entonces el Señor usa esto como para hacerle una reflexión a Simón. Y le pregunta a Simón: Simón, ¿quién crees que le va a perdonar más? ¿La pregunta era difícil o la respuesta era difícil? No. Pero fíjese que Simón como que trata de complicarla. Dice: pienso. ¿Sabe qué significa? Pienso, I'm not sure. No estoy seguro cuál de los dos. Muy bien. Ahora, ¿cómo el Señor le hace ver que Simón también es deudor? Y nosotros somos deudores también. Hace unos minutos presentamos a Ictán, Sergio Valeria, o el Sergio que habló. Nos sentimos deudores de recibir un bebé sano. Un bebé sano. Ayer estaba viendo parte de una película que con Gladys la vimos hace muchos años, de un artista de música jazz, más o menos de la década del 40, creo que es ella, cuando había mucho problema de racismo. Solamente tuvo una niña, enfermita. Tuvo que meterla en un centro especial. En aquel tiempo la medicina no era como hoy. Prácticamente la abandonó. Se endeudó tanto por querer proveer lo necesario a ella. Pero Sergio Valera tiene un bebé sano. ¿Acaso no somos deudores por eso? Sí. ¿Cuántos matrimonios tienen niños? No solamente uno, sino que varios, enfermitos. Nos sentimos deudores. Ahora, ¿cómo este hombre, Jesús trata de decirle que tú también eres deudor? Por favor, veamos en el versículo 39 aparece esto: vio, dice que Simón vio a la mujer, pero la vio de una forma despectiva. Ahora, vea en el versículo 44, vea el versículo 44, dice: y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Jesús se dio cuenta cuando Simón la vio la primera vez en una forma despectiva, y ahora le hace ver a Simón: Simón, vuélvela a ver, vuélvela a ver. Entonces viene el Señor y cómo le hace ver la deuda que Simón tiene con Jesús. Veamos por favor, versículo 44. Entré a tu casa, creo que aquí lo tengo. No, creo que no lo tengo. Ok. Veamos cómo el Señor le hace ver a Simón que está en deuda. ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y ¿qué le dice el Señor? No me diste agua para mis pies. ¿Por qué había necesidad de hacer eso? Era un parte del protocolo. Se hacía por higiene. Las mesas para comer en aquel tiempo no eran como las que tenemos hoy en día, que nosotros nos sentamos y la mesa nos queda más o menos a la altura del estómago, del pecho. En aquel tiempo de Jesús las mesas eran prácticamente, comían en el piso. Prácticamente las personas comían casi así como reclinados. Mis pies prácticamente le tocaban al otro. Y decíamos que en el tiempo de Jesús las calles de Jerusalén no son como las nuestras, que estaban pavimentadas, no hay problema de polvo, de lodo. Entonces, por higiene, cuando alguien era invitado a comer a alguien,
el anfitrión tenía una persona designada estrictamente para estar lavando los pies a todas las visitas. Entonces se hacía por higiene, se hacía como muestra de hospitalidad, como muestra de cortesía. Era una forma, yo te estoy dando la bienvenida a ti. Tú eres bienvenido a mi casa y te lo voy a demostrar teniendo una persona aquí para que te lave los pies. Pero viene Simón, ya sea sabiéndolo, no sabiéndolo, sino a propósito, o porque se le olvidó ese detalle, no tuvo ese acto de cortesía con Jesús. No le lavó los pies. Pero ¿qué más? ¿Qué más le hace ver el Señor? Verso 45, no me diste beso. El beso era una sana costumbre de dar la bienvenida a los invitados. Bienvenido Jesús. Y se le da un beso en la mejilla. No tuviste ese acto de cortesía. ¿Qué más le hace ver el Señor? Verso 46. No me ungiste con aceite, mas esta con perfume ha regado mis pies. Fíjese que entre el aceite y el perfume, ¿quién cree usted que era lo más costoso? El perfume. Pero Simón muestra una tacañería que ni aun aceite, que es más barato, tuvo ese acto de cortesía para recibir al Señor y ungirle con aceite. Pero todo el mundo está criticando a la mujer. Es una pecadora, es una chusma, pero el Señor le da la honra. Tú no me lavaste los pies, pero ¿qué ha hecho esta mujer desde que yo vine? Tú no me diste beso, ¿y esta mujer qué ha hecho desde que llegó? No me ungiste con aceite, ¿y esta mujer qué ha hecho? Ajá. ¿Quién es más deudor? Mire que el Señor, por otro lado, ¿qué muestra? Muestra misericordia y perdón, verso 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel que se le perdona poco, poco ama. Y a ella, ¿qué le dijo? Gracias, hermano. Tus pecados te son perdonados. La misericordia y el perdón divino es parte del Evangelio. El Evangelio, atención a esto, hermano, esto lo quiero decir con mucha claridad y con mucha contundencia. La iglesia no está para condenar a nadie. La iglesia no está para mandar al infierno a nadie. La iglesia está para anunciar lo que la palabra dice. Pero yo no estoy aquí para condenar porque tú haces esto, tú tienes esta conducta. El juicio pertenece a Dios. El Evangelio está para salvar, no para condenar. Advertimos, desde luego, hay que advertir. El que no viene a Cristo y lo rechaza como Salvador de su vida, ¿cuál es el final que le toca a esa persona? Obviamente es el infierno. Pero también tenemos que recordar que el Evangelio está para salvar, para mostrar perdón y para mostrar gracia. ¿Y cómo termina la plática? ¿Cómo termina? A ver el versículo 50. Jesús le dice a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Dice Romanos 5:1. Escuchen esto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Somos deudores? Sí, somos deudores. Todos somos deudores. Pero tenemos la respuesta en el Evangelio de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Los autosuficientes e incrédulos son descritos en el versículo 49. Porque a veces nos creemos que tenemos una vida tan impecable, tan perfecta,
que podemos a veces hasta podemos atrevernos a decir, bueno, yo realmente no necesité que Cristo muriera por mí, pues yo soy buena onda, mi vida es perfecta. Nadie califica ahí. Todos somos pecadores y somos deudores. Veamos algunas aplicaciones finales para terminar. Número 1. Veamos por favor, aquí está el número 1. ¿En cuál lado nos identificamos? ¿Del lado de la mujer consciente de su situación o del lado de Simón el fariseo? Orgulloso, autosuficiente, que cree no necesitar a Jesús. Ubiquemos, no podemos estar en los dos lados. O estamos en uno, o estamos en otro. Ojalá que nos ubiquemos en el de la mujer. Que ella mostró una adoración extravagante porque necesitaba eso, mostrar esto al Señor. Número 2, ¿cómo mostramos gratitud por el perdón de nuestros pecados? Y en esto hay que aclarar, no se trata porque yo doy X cantidad, estoy como pagándole al Señor lo que Él hizo en la cruz del Calvario por mí. No. Usted puede dar millones y millones y eso no va a comprar la salvación. Porque la salvación es por gracia. Pero aún en lo poco que podamos tener, ¿cómo mostramos esa gratitud a Dios? Esta mujer, ¿qué es lo que hizo? Un perfume, soltó su cabello, que es muy preciado, muy valioso para todas las damas, pero ella no le importó eso. Mostró esa adoración y gratitud por la salvación de sus pecados. Y número 3, recordemos que somos salvos por la gracia de Dios cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar en esta mañana. Bendito Dios, te damos gracias por este pasaje tan hermoso que tiene tanta enseñanza. Que podamos recordar, Señor, que somos deudores. Tenemos una deuda impagable cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Que podamos tener ese corazón humilde, lleno de gratitud, lleno de adoración como lo tuvo esta mujer. Rompió el protocolo, no le importó el qué dirán y mostró gratitud al Señor. Que hoy nosotros mostramos gratitud también, Señor. Que seamos generosos, que seamos agradecidos por lo mucho que tú nos das. Gracias te damos, Señor, por la palabra. Bendice las ofrendas en esta mañana. Que tu nombre sea altamente glorificado. Bendice esta semana, Señor, nuestras vidas. Podemos levantar nuestras manos y decirle, Señor, gracias por esta semana. Que tú la bendigas, nos protejas y nos cuides. En el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos, amén. Muy bien. Bendito Dios, quiero desearles lo mejor en esta semana a todos, que el Señor les bendiga, bendecida semana. Nos ponemos de pie y nos saludamos, que el Señor